de que este, quieren participar de diferentes latitudes. Tenemos jóvenes de Costa Rica, de Venezuela, de Nicaragua, se nos han unido de México para esta jornada, Panamá, Honduras y Guatemala, inclusive de Venezuela. ¿Qué queremos lograr? Queremos interiorizar en nuestros jóvenes realidades que desde hace más de 20 años no se viven en nuestro país. Quiero decirles que en la primera edición fue Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz. Y llenó las expectativas de todos los asistentes. Nos pidieron más y el año pasado hicimos no solamente el seminario, sino ¿Cómo se el seminario. Apaguen los micrófonos, por favor. Los que están asistiendo, apaguen los micrófonos, por favor. Ok, la segunda jornada fue más fuerte. A ver si María Mercedes me ayuda y apaga los micrófonos desde la administración. Gracias. Y fue la ofensiva para el rescate de la democracia, no más dictaduras. Eso generó una publicación que se repartió en todo el mundo, en nuestros embajadores, en los profesores que participaron, en todos los alumnos, en todos los que nos lo solicitaron. Inclusive, en esta segunda edición participó inclusive el presidente Guaidó. Este año, en virtud de que en todo el hemisferio tiene una significación especial las elecciones, habrá elecciones en Nicaragua, habrá elecciones en Honduras, el año que viene en Costa Rica, acaban de suscitarse en Ecuador, Bolivia, Perú, en fin, era importantísimo el capítulo electoral y más para los venezolanos cuando estamos frente a una invitación no reconocida de unas elecciones para este 21 de noviembre. Por eso es que decidimos hacer este tercer seminario, Democracia Plena con elecciones creíbles, no más fraudes. Y quiero decirles que para todos estos seminarios hemos contado con aliados estratégicos importantísimos, la Fundación Arias, la OEA, la Organización de Estados Americanos, el CEDAL, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina. Hoy su director y presidente se encuentra entre nosotros los asistentes. Le agradezco, Carlos, tu presencia. Las asociaciones diferentes como Encuentro para el Desarrollo, universidades como Infotec, la Bicentenaria de Aragua. Entonces, hemos tenido instituciones que creen en esto y que nos han ayudado y que han hecho posible que esto sea realidad. Y quiero hablar de los charlistas. Los charlistas son todos gente aquilatada como la que van a tener hoy. Hemos tenido y tendremos en esta edición también expresidentes de diferentes países, ministros en ejercicio o exministros, personeros del Gobierno Nacional de Costa Rica y del Gobierno Nacional de Venezuela, embajadores, diputados, alcaldes, gobernadores, periodistas, diferentes académicos. Hemos tenido un sinfín de interlocutores que nos han demostrado o nos han manifestado lo que es verdaderamente ser los protagonistas de la historia contemporánea, los que nos están contando la realidad tal cual es. Entonces, pues, esta es lo que queremos mostrarles. Hoy tenemos un tema interesantísimo, pero más interesante aún es nuestros charlistas. El tema será influencia del Foro de Sao Paulo en las elecciones latinoamericanas, pero tenemos dos expositores especialísimos que nos han dicho que sí, en una forma generosa, desprendida, porque entienden que esto significa crecimiento para todos nuestros jóvenes, y es nuestra embajadora Fabiola Sabarce y el periodista Luis Martínez. Quisiera presentar yo a la embajadora Sabarce porque la queremos, porque la admiramos, pero además porque ella, conjuntamente con mi embajadora María Farías, con la embajadora de Guatemala Romero y con el embajador de
Honduras Sandoval, decidieron que esta gestión, que este seminario tenía que reproducirse en una forma hemisférica, regional, centroamericana, y por eso participaron todos. Van a participar, unos ya participaron, otros van a participar en las clases siguientes en este seminario. Del ingeniero Fabiola Zabalse, tengo que decir que es casada hace 24 años con el licenciado Ricardo Parra y mamá de 3 hijos varones, Ricardo, Andrés y Alejandro. Fabiola Zabalse es ingeniero y representa actualmente a la Asamblea Nacional de Venezuela ante la República de Panamá. Fue designada por el presidente Guaidó, pero fue nuestra embajadora durante 2 años, hasta ahorita, hasta recientemente, cuando el gobierno de Panamá decide cambiar la situación y el presidente la mantiene como designada de su gobierno interino en Panamá. Es ingeniero civil egresada de la Universidad Rafael Urdaneta, cursó estudios de diplomado en gobernabilidad y gerencias políticas en la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, cursó una maestría en administración de empresas en la Intercontinental University en Houston, Texas. Trabajó como líder comunitaria en el estado Zulia y del 2002 al 2010 fue coordinadora regional de justicia familiar, cuyo objetivo principal era el fortalecimiento de la familia por medio de apoyo a la mujer, a los niños y a la tercera edad. Fue fundadora de la organización no gubernamental Bienestar para Crecer en Texas, que ayudaba a empoderar y a promover a las mujeres hispanas de bajos recursos en ese estado norteamericano. Participó en los talleres y cursos de Uganda, Perú y Washington, D.C., promovidos por Women Democracy Network. Fue cofundadora de la Fundación Activados en Panamá, hoy una asociación que lideriza la ayuda a los venezolanos en toda el área migratoria, legal, humanitaria en Panamá. Adicionalmente ha sido una exitosa líder en gerencia de proyectos de obras civiles para el área petrolera de Venezuela. Podríamos hablar mucho más de la embajadora Fabiola, pero la palabra hoy es de ellos. Entrego la palabra, le doy las gracias por participar, igual a Luis Martínez, quien ella se encargará de presentar, y bienvenidas y esta es su casa. Gracias por darnos esta oportunidad de escucharlos en este taller tan importante. Bueno, muchísimas gracias a usted, don Ricardo, de verdad, y a esta iniciativa tan importante, a María Mercedes Aranguren, la cual también es una gran líder coordinadora. No sé, hay un problemita con el audio de Fabiola. Lo tiene en mute, ya lo quitó. Ok. Gracias. Voy a comenzar, embajadora. Empiezo desde cero. Bueno, don Ricardo, muchísimas gracias por esa generosa presentación. De verdad que agradecerle a usted, a María Mercedes Aranguren, tremenda líder y coordinadora también de este programa. Un gran abrazo a nuestra querida embajadora Faría. Aplaudo de verdad esta iniciativa y esta perseverancia y esta continuidad, porque lograr el tercer año de seguir siendo un foro de formación, de democracia, de líderes. Por eso, de verdad, todo mi reconocimiento a los participantes y a todos los ponentes, y sobre todo también a esos aliados institucionales, que cómo no creer y cómo no apoyar estos espacios tan importantes y más necesarios que nunca, donde podamos debatir y analizar las diferentes perspectivas para poder recuperar nuestra democracia y seguir
construyéndola. Así que para nosotros desde Panamá, desde nuestra representación, es un honor poder estar aquí y, como lo decía don Ricardo, hemos tratado de trabajar como bloque desde Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, y qué mejor momento de seguir apoyando estos foros para seguir elevando estos debates y llegar a más. El tema que nos trae ahorita, el punto sobre la influencia del Foro de Sao Paulo en las elecciones latinoamericanas, además de tocar el punto de cómo el Foro de Sao Paulo y quién es el Foro de Sao Paulo, cómo esa organización viene poco a poco, coordinadamente, muy bien estratégicamente analizado cada paso que avanza, se ha subestimado. Y por otro lado, ¿dónde estamos los demócratas? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos representa? ¿Qué instituciones? ¿Qué liderazgo llevamos nosotros al frente ante este foro de Sao Paulo que avanza y que hoy en día ya no es un secreto la influencia que tiene en todo nuestro continente? Por eso me parecía tan importante cuando veíamos los diferentes puntos para tocar este foro de democracia plena con elecciones legítimas, no más fraude, analizar a fondo lo que podía ser esta maquinaria que progresivamente ha seguido avanzando y mejorándose con el tiempo. Por el otro lado, siempre, y pienso que es donde tenemos que iniciar este tipo de foro, es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos influenciar positivamente? Siempre pienso que todos tenemos algo que aportar. Tenemos maneras de organizarnos, así como tenemos el Foro de Sao Paulo y lo vemos tan sistemáticamente bien organizado. Creo que por el otro lado, los demócratas tenemos que levantar la voz y tenemos que participar en foros como este, pero para que salga liderazgos que puedan unir e influenciar positivamente y levantar la voz sobre esa democracia tan golpeada hoy en día en nuestro continente. Así que para mí es importante en este foro la participación de nuestro querido periodista Luis Eduardo Martínez Mederico, porque Luis Eduardo ha sido una persona venezolano, panameño, con español también, como somos todos, tenemos un poco de cada tierra. Y nos conseguimos con este joven, con este líder periodista que viene haciendo y viene creciendo con unos análisis internacionales, semanales, importantes y que influyen mucho en todo el acontecer diario de nosotros en Panamá, ¿no? Luis Eduardo es un analista político y periodista especializado en gobernabilidad democrática y estrategias de comunicación. Profesional con más de 8 años de experiencia en investigación de asuntos geopolíticos. Profesor de Ciencias Políticas y Económicas. Magíster summa cum laude con énfasis en transiciones post-autoritarias y populismo. Luis Eduardo tiene una doble licenciatura en estudios internacionales y en literatura rusa en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Y también tiene una maestría en Democratic Politics en University of Westminster en London, US, y se graduó con summa cum laude. Y entre la experiencia laboral que podemos destacar
desde el 2019 hasta el presente, es un periodista de asuntos internacionales en Medcom Eco TV, Panamá, y analista político desde el 2020 hasta el presente, analista oficial del programa por cable Radiografía del Eco TV, y desde el 2017 hasta el presente, aproximadamente más de 100 horas de análisis político y económico en los principales medios de televisión abierta y radio en Panamá. Ha sido gerente de productos desde el 2014 al 2015 en TV Medias, TV Noticias, el 2017 al 2019 en Medcom TV Reporta, Estrategia de Imágenes, Comunicaciones y Mercadeo, y consultor del 2017 al 2019 en Grupo Siuma, en 2017 al 2019 en Aden School of Government, asesorías en comercialización de productos, y de 2013 al 2015 Consejo Empresarial de América Latina. Es investigador académico. Del 2017 al 2019 de la Universidad del Caribe, profesor de Ciencias Políticas y Economía Política. Y del 2016 al 2017, experto en sistemas en Estados Unidos, investigación sobre violencia política en América Latina. Y del 2012 al 2013 trabajó con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en investigaciones sobre gestiones de crisis. De verdad, un joven líder que nos llena todas las semanas de su análisis internacional y que traemos a la mesa hoy para poder debatir y hablar sobre algo que insiste Luis en sus escritos, que es el nuevo orden mundial. Así que le dejo los micrófonos a mi estimado Luis y quedamos a la orden para cualquier pregunta luego. Gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora, y qué generosa presentación. Le agradezco a ambas misiones diplomáticas por esta oportunidad de participar en esta serie de talleres, y sí, efectivamente es un espacio que aprovecho para intentar de compartir por lo menos mis análisis de lo que yo veo que está sucediendo, sobre todo a partir de la pandemia, y cómo todas las relaciones internacionales están cambiando, y eso termina afectando gravemente no solo a Venezuela, sino a todas las democracias en la región. Hoy el tema que nos compete es el Foro de Sao Paulo. Cuando vi la lista de temas me llamó mucho la atención. Yo creo que el Foro de Sao Paulo es como el cuco, es una palabra y de repente un término que lo asociamos inmediatamente con izquierda radical, subversión, y comienza inmediatamente desde hablar del Foro de Sao Paulo en tiempos contemporáneos, esta idea de ellos y nosotros, divisiones. Por supuesto que en las mismas presentaciones hablábamos de los demócratas versus el Foro de Sao Paulo, y me parece muy interesante la presentación que tengo preparada para el día de hoy, analizar el contexto internacional en el que nace el Foro de Sao Paulo en 1990, hablar de la convocatoria y por qué nace esta convocatoria en Sao Paulo en 1990, y también analizar la declaración inicial del Foro de Sao Paulo para intentar de entender también las teorías políticas detrás del pensamiento de las personas que participaron en esa conferencia inicial, ¿no? Para intentar de como desagregar esta noción de simplemente izquierda radical, insurgencia, revolución para llegar al poder, y entender que hay un proceso bastante planificado, con una estrategia y una asesoría que, bueno, la verdad es que comienza prácticamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, comenzando por el contexto internacional. 1990 en el mundo, ¿qué está pasando? El año anterior sucede la caída del muro de Berlín. Ya la Unión Soviética tiene años practicando la perestroika bajo Gorbachev. Ya también Gorbachev en la Unión Soviética ha iniciado reformas que tienen características liberales a la economía de la Unión Soviética,
y al menos 3 países que estaban dentro de la Unión Soviética ya se habían declarado independientes. En 1990 también está apenas comenzando o naciendo lo que conocemos como el Consenso de Washington, y está en pleno apogeo la implementación de políticas liberales o neoliberales en América Latina. Entonces, para también entender un poquito eso, si nos recordamos a principios de los 90, en América Latina prácticamente no habían, sobre todo en el cono sur y en Sudamérica, gobiernos de izquierda. La mayor parte de los países de América Latina tenían una deuda externa enorme y estaban renegociando estas deudas con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y, por supuesto, los Estados Unidos y los prestatarios principales. Y surgen estas teorías promovidas por los Estados Unidos de cómo lograr una estabilidad económica y democrática, lo que llaman estas teorías liberales. Entonces es interesante ponerse a pensar que en 1990 Fidel Castro, desde Cuba, y todos bien sabemos cómo llegó Fidel Castro al poder en Cuba a través de las armas, a través de la violencia, está entendiendo este entorno, está entendiendo que el apoyo económico y político y la influencia económica, política de la Unión Soviética está en decaída, y que hay una clara supremacía de las políticas o el orden mundial establecido por Estados Unidos. Y ahí hago un paréntesis. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, 2 años después, el presidente Truman se aboca a intentar de construir un orden mundial internacional. Cuando uno escucha la palabra orden mundial suena así como Pinky y Cerebro que quieren conquistar el mundo, pero la verdad es que antes de la Segunda Guerra Mundial y antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial le dieron a entender a la academia, a los políticos, a los economistas del mundo que esta noción de un mundo en guerra es posible y queremos evitarla. Y mucho más después de 1945, con el adviento de la era nuclear, por supuesto que se quería evitar a toda costa un nuevo conflicto internacional que involucrara a todo el mundo, porque en cualquier momento se podía utilizar nuevamente las armas nucleares y bueno, todos nos imaginamos ese mundo post-apocalíptico tipo Mad Max. Entonces, en su momento, en 1949, el presidente Harry Truman hizo su famoso 5-point speech, en donde indica los puntos que él como presidente de Estados Unidos y los Estados Unidos hablando con la voz de, entre comillas, los aliados, o sea, los países vincentes de la Segunda Guerra Mundial, lo que querían no imponer, promover en el mundo. La primera era la democracia, y una democracia bajo una fórmula liberal. Y la segunda era una economía de mercado. Era simplemente una forma de cómo hacemos para evitar conflictos, y se entendió que bueno, la democracia es una organización, una estructura política que resuelve los conflictos sin violencia a través de las elecciones, y las economías de mercado ayudan a aumentar el bienestar de las sociedades y por supuesto las quejas de las sociedades iban a bajar y la propensidad de un líder autoritario, como en su momento lo fue Hitler en Alemania, iban a verse reducidas, ¿no? Eso comenzó en 1950, pero en paralelo a la Unión Soviética, que por supuesto tenía su propia propuesta, su propio discurso político y su propia área de influencia. Si vemos el mapa para finales de los 50, tenemos a la Unión Soviética y sus 15 repúblicas, China, Corea del Norte, países del sureste asiático y países del continente africano, todos bajo la bandera roja y bajo la ideología del comunismo, mientras que si vemos Europa Occidental y todo el hemisferio americano, había una supremacía de la democracia. Por supuesto que durante los 50, 60, 70 y 80 vimos movimientos revolucionarios, muchos a partir de las experiencias de la Revolución Cubana para llegar al poder. Entonces, ok, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Ya más o menos descartando un poquito el contexto. El Foro de Sao Paulo, y voy a leer según la misma página oficial del foro. El foro tiene su origen en la convocatoria que hicieron Lula y Fidel Castro a partidos, movimientos y organizaciones de izquierda en julio de 1990
para reflexionar sobre los acontecimientos post caída del muro de Berlín y los caminos alternativos y autónomos posibles para la izquierda de América Latina y el Caribe, más allá de las respuestas tradicionales. Entonces vamos a como que romper esta primera definición y origen que ellos mismos, o el Foro de Sao Paulo mismo, tiene definido en su página web. Entonces lo primero que a mí me llama la atención es que es una convocatoria de Fidel Castro y Lula. Si bien la página web oficial dice que es en conjunta, es una propuesta que le hizo Fidel Castro a Lula, y Lula luego utilizó la plataforma del Partido de Trabajadores en Brasil para realizar la convocatoria. Entonces, ya desde su nacimiento tenemos que entender que la idea inicial viene de una persona, y por supuesto de una ideología, que no tenía ningún problema con el uso de la violencia para llegar al poder. Y eso simplemente es objetivo, y tenemos que anotarlo como, ok, Fidel Castro fue el de la idea de hacer esta convocatoria. El segundo punto a subrayar es que es una convocatoria post caída del muro de Berlín, que más bien, inclusive, en una manera perversa, es admirable que Fidel Castro vio desde 1990 que el declive de la Unión Soviética iba a representar una amenaza para la continuidad de la Revolución Cubana, pero también de los esfuerzos de la Revolución Cubana de lograr el mismo cometido en distintos países de América Latina. Luego, las próximas dos cosas que hay que subrayar cuando usan las palabras caminos alternativos y autónomos. O sea, caminos alternativos es la fórmula que estamos utilizando no nos está dando frutos. Y caminos autónomos es porque ya no pretende depender de la Unión Soviética, porque no va a poder hacerlo. Y bien sucedió el año siguiente, en 1991, la disolución de la Unión Soviética y una crisis económica terrible para lo que después fue la Federación Rusa. Y luego, muy cínico que lo ponen en la página web, y que, bueno, y hace poco creo que también en las protestas en Colombia hicieron el mismo comentario, más allá de las respuestas tradicionales. O sea, el Foro de Sao Paulo es un seminario, es un foro, vamos a reunirnos todos los izquierdistas de la región para buscar alternativas más allá de las respuestas tradicionales, y por supuesto entendemos que la respuesta tradicional era la lucha armada, la guerrilla, y destruir el sistema que existía en el momento. Por supuesto, la izquierda latinoamericana de la época consideraba la democracia liberal, las políticas neoliberales y la influencia de Estados Unidos en América Latina como algo completamente nefasto, y algo que había que erradicar. Entonces, nuevamente, Fidel Castro es una persona que hace la convocatoria, es una persona que llegó al poder a través de la violencia, y eso es algo que está en la psicología, está en el entendimiento de estos personajes, de cómo funcionan las relaciones internacionales, las relaciones de poder. Mientras que el otro personaje, Lula, que hace la convocatoria, también es interesante porque Lula ya era diputado, y había sido reelecto incluso, pero en el 89, un año antes, perdió en las elecciones presidenciales. Y yo me meto en la psicología, imaginándome este personaje que pensaba que tenía todas las de ganar, iba subiendo en popularidad, él estaba promoviendo una reforma agraria, estaba promoviendo también hacer un default completo de la deuda externa de Brasil, va a las elecciones en el 89 y le ganan rotundamente. Entonces, ese repensar, esa renovación del pensamiento de izquierda que provoca la convocatoria del primer Foro de Sao Paulo, es también de un personaje frustrado intentando llegar al poder. Y bueno, y luego a través de la historia, en el 90, el mismo Lula pierde las elecciones también en el 94, las vuelve a perder en el 98, y es solo en el 2002 que logra la presidencia. Pero bueno, ese es el contexto y esa es la razón de ser del foro, y existe esa convocatoria. Ahorita vámonos a la declaración del Foro de Sao Paulo en 1990. La convocatoria inicial involucró a 48 partidos de izquierda de América Latina. Hoy en día el Foro de Sao Paulo tiene más de 100 partidos políticos y organizaciones de izquierda de la región. Entonces, la conclusión de la declaración del Foro de Sao Paulo, voy a comenzar con la conclusión y después voy a hacer otros comentarios. La conclusión del Foro de Sao Paulo de 1990, ellos ponen: hemos aprendido de los errores cometidos, así como de las victorias.
armados con un innegociable compromiso con la causa de nuestros pueblos, nos echamos a andar seguros del intercambio y la unidad de acción como cimientos de una América Latina libre, justa y soberana. Bueno, estamos muy acostumbrados a las palabras y al lenguaje de izquierda. Yo creo que deberíamos de intentar en este momento, los que tienen ese prejuicio, yo de seguro sí lo tengo, de quitarle ese resentimiento a estas palabras de antiimperialismo, victorias, compromiso innegociable, porque las palabras tienen su significado. Entonces yo creo que, primero, hemos aprendido de los errores cometidos. Bueno, esto es un grupo de partidos políticos y movimientos que han utilizado la violencia y no la han escondido y no han logrado sus objetivos. Son también partidos políticos y movimientos de izquierda con agendas bastante radicales. O sea, la propuesta que siempre traían los partidos comunistas, los frentes de izquierda, etcétera, eran unas reformas bastante violentas. Por supuesto que la nacionalización de muchos de los recursos naturales, reformas agrarias, un cambio entero del modelo político y económico, siempre eran como que la propuesta y no funcionaba. Entonces hemos aprendido de los errores cometidos, así como de las victorias. Eso también me genera un poco de suspicacia, porque muchas de las victorias que sí consiguieron a través de 50 años de experimentos después de la Revolución Cubana fueron a través de guerras asimétricas, de insurgencias, de actos terroristas. Y nuevamente no creo que estoy exagerando ni estoy tomando una posición parcial, sino simplemente es la historia de la región. Tampoco eso quita para nada de repente las opresiones y la represión de los regímenes militares de su momento, pero estamos examinando el Foro de Sao Paulo, ¿no? La misma declaración del foro inicial también se define como una alternativa necesaria y emergente al imperialismo y las políticas neoliberales. Me llama mucho la atención porque esto es una declaración escrita en 1990 que está incorporando elementos que para entonces eran la vanguardia de las ciencias políticas. Y me llama la atención porque, nuevamente, fue a finales de los 80, principios de los 90, que empiezan a coger tracción, pero dentro del ámbito académico, o sea, todavía dentro de esa torre de marfil de las universidades, las ideas posmodernistas, esta idea de que el modernismo fue muy determinante, muy lineal, y por supuesto eso dio producto a mayor opresión y represión de las libertades, bueno, por supuesto, desde ese punto de vista, de las libertades individuales. Entonces, cuando habla de una alternativa necesaria y emergente, el mismo autor, montándose encima de teorías posmodernistas del momento, está hablando que el foro es prácticamente una consecuencia natural, una consecuencia inevitable y una alternativa positiva en contraposición o como contrapropuesta a la democracia liberal. O sea, ellos mismos asumen que la existencia de esta solidaridad internacional que pretenden avanzar a través de la convocatoria del Foro de Sao Paulo responde a una fuerza mayor. Es una manera sutil de ellos decir o creerse, o el autor de la declaración, de que no necesariamente es producto de una planificación para llegar al poder, sino es una alternativa necesaria y emergente. O sea, simplemente es producto de los errores del sistema actual. Por supuesto que la declaración hace referencia directa a las agresiones de Estados Unidos contra Cuba, contra la revolución sandinista en Nicaragua, hace directa al apoyo militar que estaban dando en El Salvador, a la invasión militar en Panamá, citan el uso del contexto del narcoterrorismo para intervenir en la región andina, por supuesto hablando de Colombia, Bolivia, y este es el contexto del nacimiento del foro. Un momento en donde las ideas de la academia de la izquierda están renovándose y están buscando cómo reimaginar los sueños que ya tenían dentro del contexto actual, ¿no? Entonces la declaración define también una contrapropuesta a los llamados de integración por parte de Estados Unidos. En su momento, en el 90, el presidente Bush
Intentó impulsar una agenda de integración latinoamericana, por supuesto bajo la tutela o el liderazgo de los Estados Unidos, y ahí es donde de repente hay que subrayar el consenso de Washington, o el infame consenso de Washington, o la mala reputación que le dieron a esa propuesta que tenía Estados Unidos para poder lograr una estabilidad e integración regional. Ok, entonces, ¿por qué es importante leer estos pedacitos de la declaración inicial de 1990? Porque no es suficiente entender al Foro de Sao Paulo, a los partidos comunistas, a los frentes amplios de izquierda como izquierdistas. O sea, eso no es suficiente. Hay que entender que simplemente es un entendimiento completamente distinto de lo que es la democracia. Es más, si uno quiere ser abogado del diablo, muchas de las teorías de izquierda todavía caen dentro del ámbito democrático, simplemente dentro del ámbito democrático radical. Y ahí es donde creo que tengo que hacer la explicación de democracia liberal versus democracia radical. Democracia liberal es el default que todos entendemos por democracia. En las clases de historia, en el colegio es lo que te enseñan, bueno, a menos que hayan cambiado el currículum. Y estamos hablando de elecciones entre varios partidos, separación de poderes, un Estado de Derecho como garante de una sociedad libre, economías de mercado, y para de repente rebajarlo a lo más básico, la democracia liberal está basada en el ideal de que a través de compromisos podemos alcanzar una resolución de conflictos pacífica. Y eso hace sentido. O sea, hace sentido de que lo que estaba promoviendo los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial era, bueno, vamos a instaurar un nuevo sistema político que evite estos conflictos internos nacionales, para que después no terminen en conflictos externos internacionales. ¿Y cómo resolver esos conflictos internos nacionales? Bueno, a través de la separación de poderes, elecciones periódicas, un Estado de Derecho, o sea, que el apego principal sea el cumplimiento de ciertas reglas que son consensuadas. Yo creo que desde nuestro punto de vista, por supuesto, si una persona que aboga o que está de acuerdo con las políticas democráticas liberales, eso suena bastante, o sea, si bien comprometemos algunas cosas en las urnas, conseguimos paz social, Estado de Derecho, entendemos las normas están escritas y todos nos comportamos bajo esos parámetros. Ahora, está la democracia radical, la que aboga la izquierda. Y la democracia radical está buscando una ampliación radical nuevamente de las libertades e igualdades. Entonces, la visión romántica es que estos compromisos que llegamos en la democracia liberal nos oprimen. O sea, la izquierda radical, esa que aboga por la democracia radical, espero no confundirlo con repetir tantas veces democracia radical y liberal, la democracia radical piensa que el consenso a través de un compromiso no es más que otra forma organizada de opresión. Y por supuesto ahí tenemos que agregarle los aderezos de que es una opresión promovida por los Estados Unidos, un sistema político impuesto por los Estados Unidos, etc. Pero simplemente que o sea, que la democracia tiene que ser una democracia directa y pura, que el pueblo, el poder emane del pueblo y que decidan directamente. Entonces tenemos que romper esa democracia radical en dos, porque hay dos campos. Y creo que vamos a reconocer a los personajes. Está la democracia radical deliberativa, y el principal proponente es Jürgen Habermas, y es una propuesta que no busca un consenso a partir de compromisos, sino un consenso a partir de que efectivamente todo el mundo llega a estar de acuerdo a través de un proceso reflexivo y deliberativo de cuál es el rumbo que debe tomar la política en el país. Yo creo que ese es el personaje. Si me lo imagino yo, es como cuando te encuentras a un comunista y tú ves como que no es mala gente, que es romántico, que tiene un ideal de una sociedad donde en verdad todos seamos iguales, todos seamos libres y no haya opresión, pero sin ninguna característica de violencia, sin hablar de imponerse, sino verdaderamente está como que intentando de convencerte a través de este proceso reflexivo deliberativo. Pero luego están la democracia radical agonística,
y es muy interesante, el principal proponente de la democracia liberal agonística es Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Me enteré en el proceso, pero Chantal Mouffe era la directora de mi maestría, así que estuve expuesto a sus escritos y bueno, en el punto es que la democracia radical agonística, en 1985, o sea, 5 años antes de esta reunión del foro, la primera reunión del Foro de Sao Paulo, Ernesto Laclau escribió un famoso libro, y el título, presten la atención, Hegemonía y Estrategia Socialista hacia las políticas de democracia radical. O sea que, solo para contextualizar, literalmente un señor en Londres se sentó en 1985 a escribir cómo hacemos para volver a tener una estrategia de hegemonía socialista y cómo hacemos para construir un camino hacia las políticas de la democracia radical. Ahora, esta versión de la democracia radical, la agonística, sí necesita, o la única manera que busca la ampliación de las libertades y igualdades es a través de la confrontación directa. Y es importante porque ni siquiera ven la confrontación como un problema, ven la confrontación como una manera real, verdadera, de exponer las opresiones del sistema. Ven la confrontación, inclusive la violencia, como una manera de dejar evidenciado que el sistema sí es opresor. Vuelvo a repetirlo. O sea, aquellos que abogan o aquellos que creen en una perspectiva de democracia radical agonística se regocijan del conflicto, y no de una manera perversa, sino de una manera que a nivel teórico creen que el conflicto expone las incongruencias de los sistemas y de los sistemas opresores, y abren el camino para abrirle los ojos al pueblo y una verdadera democracia radical con libertades plenas en igualdad de condiciones. Entonces, si nos regresamos a la declaración inicial, ellos hablan, y por eso digo que las palabras importan, armados con un innegociable compromiso. Entonces, bueno, si tú eres liberal, ya tú sabes que estos no son los míos, porque es innegociable, y yo creo que la mayoría de nosotros, cuando hablamos de democracia, pensamos en elecciones y pensamos en, bueno, primero está como en inglés cuando dicen the lesser of two evils, que de repente, bueno, el menos el menos malo de los candidatos, si uno se hace un compromiso, o de repente ese candidato no me representa el 100%, pero bueno, un 70% es mucho mejor que la otra oferta. Es una negociación para llegar a la paz social, mientras que ellos están hablando de un innegociable compromiso. O sea que ya están dando señas de que sí son un grupo de personas que se apegan a teorías de democracia radical agonística. O sea que la confrontación y la violencia cumplen un rol muy importante. Entonces, bueno, repasando un poquito esta parte inicial, el Foro de Sao Paulo fue una propuesta de Fidel Castro. Nace para dar cara o dar respuesta a la caída del muro de Berlín, porque la caída del muro de Berlín es como decir, perdimos el mundial, ¿qué vamos a hacer? O sea, perdimos, o sea, desde el 45 hasta el 89 era una competencia entre la Unión Soviética y por muchos años, y por supuesto porque la historia da virtud de ello, estaba en duda. La gente no sabía para dónde iba a caer la pelota, si efectivamente iba a haber una supremacía del comunismo y las revoluciones iban a tomar poder en todo el mundo, o si la democracia liberal iba a mantenerse y los procesos de democratización iban a expandirse. Entonces es una convocatoria que surge a partir de que perdimos. Tenemos que rebrandearnos, ¿no? También es importante entender que el foro se estrenó como quien dice, en el mejor momento para las personas que abogaban por la democracia radical agonística, para reunirse y compartir y estar todos de acuerdo. O sea, era el mejor momento cuando no había ni un gobierno de Sudamérica de izquierda, cuando Estados Unidos estaba interviniendo en Panamá, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia. O sea, era
perfecto momento para conseguir una cohesión entre grupos de distintos países, con distintos objetivos, con distintas dinámicas y con distintas historias. Y bueno, algo que es muy importante es que el foro tuvo sus objetivos claros. Y era renovar la lucha revolucionaria de cara a los fracasos a la fecha y de cara a la nueva supremacía de lo liberal. Y yo creo que eso es algo que no hemos visto por parte de las democracias liberales en los últimos 20 años. O sea, no hemos visto esa cohesión internacional solidaria, entendiendo una amenaza en común, ni una renovación del proyecto liberal. Pero bueno, nos movemos al siglo XXI. Esto ocurrió en 1990. La primera reunión se reunieron todos los años desde entonces. La segunda fue en México. Y como les comentaba, en el 89 Lula perdió las elecciones en Brasil. En el 94 las volvió a perder. Y en el 98 las volvió a perder. Y va a haber algo muy interesante que vamos a ver al principio de los 2000. Y creo que muchos de los que estamos participando, por lo menos la imagen, podemos ver la contraposición. Hugo Chávez Frías en 1992 o Lula en 1989, ¿cómo se veían? Por lo menos Lula vestía de camisetas, con camisetas de Che Guevara, una barba mucho más larga y desarreglada, y sus políticas promovían una reforma agraria y, como comentaba anteriormente, un default total de la deuda externa de Brasil. Hugo Chávez Frías, por otra parte, mucho más joven, vestía de fatigas militares, había impulsado un intento de golpe de Estado, inclusive hasta los videos, las fotos que vemos del momento, era un personaje amargado, o sea, una persona molesta, una persona... bueno, el punto es que cuando nos saltamos al 99, cuando gana Chávez, y en el 2002, cuando gana Lula, están ensacados, saco y corbata, Lula tiene la barba arreglada, ya no promueve reformas agrarias, más bien designa a un economista relativamente conservador en su gobierno. Hugo Chávez Frías en Venezuela habla de la importancia del sector privado y de una economía de mercado. A lo que quiero decir es que, obviamente, en ese periodo de 10 años de reflexión de la izquierda, se dieron cuenta que las fórmulas que estaban utilizando no les funcionaron para llegar al poder y la cambiaron. Entonces es muy interesante que, siendo unas personas tan antiliberales, hayan comprometido sus ideales para poder llegar al poder, ¿no? Eso es una ironía perversa, ¿no? Entonces, el primer éxito del Foro de Sao Paulo llega en el 99 con Chávez. Y es más, déjame buscar aquí una cita. O sea, en el Foro de Sao Paulo del 98, la declaración final habla, y cito, que Hugo Chávez Frías dio nuevos bríos a la presencia de 5 décadas de la Revolución Cubana y ha dado paso a lo que se ha conocido como la lucha por el socialismo del siglo XXI. Entonces, el mismo Foro de Sao Paulo admite que, wow, menos mal llegó Chávez, y eso que Chávez en el 99 y en el 2000 no lo veíamos como un izquierdista radical comunista, lo veíamos, por supuesto, como alguien autoritario. Bueno, y la población tenía todavía altos niveles de aprobación. Pero bueno, el punto es que el mismo Foro admite que la presencia de Hugo Chávez en el poder le da nuevos aires a la Revolución Cubana. Lamentablemente, probablemente muchos de nosotros no estábamos, bueno, yo no, ciertamente yo no, estamos leyendo la declaración final del Foro de Sao Paulo en el 98 ni en el 99, pero ellos mismos ya estaban contentos de la llegada de Hugo Chávez Frías, y nosotros no teníamos ni idea de lo que significaba Hugo Chávez Frías para la izquierda y para la región, ¿no? Si nos saltamos del 99 y el 2002, de los éxitos de Chávez y de Lula, y llegamos al 2009, empezamos a ver el éxito rotundo de esta conferencia. Vemos a Chávez en Venezuela, vemos a Evo Morales en Bolivia, Dilma Rousseff en Brasil, ya había salido Lula, pero su appointed logró la presidencia, Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador, Mujica en Uruguay. Y entonces ahí hay una cita, voy a citar a Hugo Chávez en el 2004, que nuevamente me pareció interesante. Y leo: se han venido definiendo 2 ejes contrapuestos, un eje Caracas, Brasilia, Buenos Aires,
Ese es el eje sobre el cual corren vientos fuertes de cambio con mucha fuerza, y el imperio va a tratar de debilitarlo siempre o partirlo. Incluso Chávez hace referencia que cuando nos dieron el golpe a nosotros antes de que ganara Lula, estaban tratando de evitar la conformación de ese eje, hablando del golpe, bueno, el supuesto golpe del 2002. Y bueno, y entonces Chávez habla de un eje Orinoco-Amazonas-Río de la Plata, cuando está hablando de Chávez en Venezuela, de Lula, Dilma Rousseff en Brasil y de Mujica y Kirchner en Argentina y Uruguay, en contraposición a este eje que él llama Bogotá, Quito, Lima, La Paz, Santiago de Chile. Entonces, en el 2004 Chávez dice: Bogotá, Quito, Lima, La Paz y Santiago están dominados por el Pentágono y nosotros hemos conquistado Caracas, Brasilia y Río de la Plata. Entonces, nuevamente, me parece muy interesante que este foro estaba discutiendo la reconquista del continente, bueno, no, la conquista del continente suramericano de manera coordinada. No eran esfuerzos separados. No fue que bueno, las ideas de izquierda empezaron a tomar o a crecer en la región. No, es que estaban buscándolo. Por supuesto, ya les comenté la declaración de 1990 y sus objetivos. Pasaron 10 años sin lograr ningún éxito electoral, lograron los primeros 2 éxitos electorales y de la nada, los primeros 10 años del siglo XXI prácticamente reconquistaron la mitad de Sudamérica. Si estas personas, como yo comentaba, abogan o respaldan políticas democráticas radicales agonísticas, había este elemento de violencia y de contraposición, un enemigo. O sea, tenía que haber una confrontación para poder llegar a esta plenitud de libertades e igualdades, y vemos esa confrontación modificada ya no con rifles y no desde la Sierra Maestra, sino intentando de destruir completamente la institucionalidad que existía. Y de manera sistemática, porque si lo vemos por fecha, es sistemática. Venezuela cambió su constitución en el 99, Uruguay en el 2004, Ecuador en el 2008, Bolivia en el 2009, Nicaragua en el 2014, Chile está en pleno proceso de reforma constitucional, Perú, o sea, Pedro Castillo de Perú Libre, que mañana tomará posesión, también prometió una reforma constitucional. En Colombia, Gustavo Petro, un exguerrillero, el líder del partido Colombia Humana, que por supuesto, by the way, es un partido que es parte del Foro de Sao Paulo, también promete de ganar las elecciones en Colombia el año que viene, una constituyente. O sea que nuevamente ahí está un plan sistematizado de destruir la institucionalidad liberal. Y no nos vayamos por la tangente de pensar que son malvados o perversos, aunque probablemente sí pensemos eso, sino entender verdaderamente que esto es un plan que nosotros o los demócratas liberales no tuvieron, y bueno, vamos a comentar eso más adelante. Entonces, uno de los éxitos principales del Foro de Sao Paulo es tener un enemigo en común. Políticas antiimperialistas y antiliberales unen a estos partidos de izquierda, y promovieron una serie de acciones que verdaderamente hay que entenderlas como adaptaciones de guerra asimétrica al mundo político. Y ahí me refiero nuevamente al comienzo de la charla, cuando estábamos hablando de la conclusión de la declaración inicial del Foro de Sao Paulo en 1990, cuando comentan que han aprendido de los errores, pero también de las victorias. Yo creo que una de las cosas que ha traído el Foro de Sao Paulo, por supuesto con la asesoría de La Habana, es implementar tácticas insurgentes de guerra asimétrica, o sea, teorías de combates bélicos asimétricos a la política. Y eso es algo novedoso en el siglo XXI, en el sentido de que antes del siglo XXI, cuando había un problema ideológico, simplemente la resolución era la violencia, y la violencia se expresaba en conflictos tradicionales, guerras entre naciones o guerras civiles. Mientras que la nueva tecnología del Foro de Sao Paulo, nuevamente bajo la asesoría de La Habana, y digo bajo la asesoría de La Habana es porque fueron
acciones que fueron promovidas directamente por Fidel Castro. Vemos que en América Latina, en los primeros 10 años del siglo XXI, se crea el ALBA, el ALCA, UNASUR, CARICOM, Petrocaribe, Telesur, una serie de artimañas y aparatos para repetir y repetir primero las teorías políticas de izquierda radical agonística, de influenciar a través de financiamiento a distintos partidos y candidaturas en la región, y por lo menos como el caso de Telesur, de tener una voz en contraposición a lo que era CNN en español. Entonces, si llegamos al presente, vemos que el proceso continúa. O sea, en 1991 era el Foro de Sao Paulo, eran declaraciones antiimperialistas de la renovación de la izquierda. Pasaron 10 años pensando en cómo hacerlo, y luego los primeros 10 años del siglo XXI conquistando el poder. Pero evolucionó la manera de venderlo. Al principio de los 2000, el socialismo del siglo XXI era bastante mercadeable. La revolución bolivariana y el término bolivariano llegó a muchos países y se utilizó de buena manera, pero a través de los años ya no tiene la misma reputación. Inclusive Pedro Castillo, si no me equivoco, la semana pasada salió a decir yo no soy chavista, y es porque eso ya no vende. Tienes que ir cambiando, ¿no? Tienes que cambiar la fórmula. Pero por supuesto que no quitan su vínculo con Cuba ni quitan su vínculo con Venezuela. Tan fácil como que esta semana México mandó buques de cargamento de alimentos y combustible a La Habana, ¿no? ¿Y cuáles son esas evoluciones? Bueno, yo creo, pensemos en Colombia. Yo creo que Colombia es el caso más claro de cómo evoluciona un grupo insurgente a la política. Y fue lo que pasó. O sea, las FARC pasaron 50 años asesinando, cometiendo actos terroristas, secuestrando, creciendo el narcotráfico, y ahorita son un partido político. Son un partido político, además, que influencia cómo se lleva a cabo el discurso político en el país. Y me refiero a las recientes protestas por la reforma tributaria en Colombia. Se vieron protestas que nunca se habían visto en Colombia como en 30 años, por la duración y por la cantidad de gente involucrada. Como 30 años no había protestas tan grandes en Colombia. ¿Qué pasó de diferente en esos 30 años con el presente? Bueno, la FARC no era un partido político. Y ahorita que es un partido político, tiene una incidencia en ese discurso político. Y para poner un ejemplo de cómo asimilaron esas tácticas de guerra asimétrica a la vida política, podemos ver en las protestas que de repente, un día, en una noche, los manifestantes espontáneos quemaron 25 centros de acción inmediata de la policía. No hay manera de decir que eso no es una acción organizada. Y quién mejor, si hay que sospechar, quién puede organizar actos violentos con fines políticos, bueno, el grupo que tiene 50 años haciéndolo en el país, ¿no? Si nos vamos a Chile, vemos algo similar. Durante las protestas que culminaron con la convocatoria a la reforma constitucional en el Chile, destruyeron 128 estaciones de metro en la capital, y todos vimos las imágenes que nunca habíamos visto en Chile. Más bien nosotros lo que habíamos visto era un país que era el ejemplo de cómo llegar a ser miembro de la OCDE, un ejemplo de estabilidad política y crecimiento económico, y de la nada actos violentos, vandálicos, con intenciones políticas nunca antes vistas. También vimos en el mismo periodo, en el 2019, vimos como el presidente de Ecuador tuvo que huir de la capital a Guayaquil porque las manifestaciones indígenas eran tales y tan masivas que el gobierno se tuvo que mover. Nuevamente, yo veo un elemento de incorporación de tácticas de guerra asimétrica a la vida política que no habíamos visto antes. En Bolivia también protestas contra Yanine Áñez, que incluían dinamita en la capital, que tiraban los mineros y grupos indígenas. Yo creo que, bueno, y también el atentado, contra el presidente Duque cuando le dispararon al helicóptero, que casualmente es el día después de que el paro nacional decide reanudar.
Y entonces, ¿cuál creo yo, qué veo yo que va a ser la próxima evolución del Foro de Sao Paulo? Y haciendo una recopilación. Comenzó en el 90, de cara a la caída del muro de Berlín y a los fracasos de la izquierda de llegar al poder en América Latina. A principios de los 2000 consiguió una fórmula donde comprometieron sus ideales para lograr el poder. Y ahorita la necesidad que tiene el Foro de Sao Paulo es mantener el poder. Y por supuesto que no es coincidencia que Adán Chávez, en el Foro de Sao Paulo del 2019, que se celebraban, si no me equivoco, los 30 años y fue en Caracas, la conclusión de ese foro, y cito a Adán Chávez, que el Foro de Sao Paulo debe diseñar un plan para seguir consolidando la unidad en el continente. Y ahí es donde sí vemos un cambio en el ámbito internacional y porque es muy importante no quedarnos solo viendo Sudamérica, Centroamérica o el hemisferio occidental americano. En el 2001 sucede el atentado terrorista en Estados Unidos, en Nueva York, las Torres Gemelas. Y Estados Unidos cambia completamente sus intereses internacionales. Y creo que todos lo sufrimos, lo vivimos y vimos la falta de atención que tuvo la política exterior americana para con América Latina desde el 2001. Y se enfocaron, por supuesto, en el Medio Oriente. Desde el 2002 hasta el 2018, sin embargo, mientras Estados Unidos tenía su mirada fija en el Medio Oriente, en Afganistán, en Irak y en esos conflictos, entre el 2002 y el 2018, lo repito para que se den cuenta de que esto pasó exactamente cuando Estados Unidos está viendo para el otro lado. El Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino, que es una oficina aparte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene mayores bases ideológicas, se reunió 300 veces con más de 74 partidos pertenecientes al Foro de Sao Paulo en 26 países de la región. Y también en los últimos 20 años, ¿qué sucedió? No solo la influencia política de China en América Latina, sino la influencia económica. Si vemos un mapa de cuál es el socio principal económico de los países de América Latina, si no me equivoco, creo que solo Colombia es el que queda como socio principal de Estados Unidos. El resto, el socio principal de América Latina es China. Entonces ahorita China es el socio comercial número 1 de Latinoamérica. Existe China TV en todos los países de la región. Hay RT en español. Hay Telesur. Y sobre todo, si recordamos de la declaración inicial de 1990, cuando habla de una alternativa autónoma, ya no hay esa necesidad. Ya hay nuevamente un peso pesado en el ámbito internacional que está impulsando una agenda socialista, también autoritaria, y también con concepciones de un uso positivo de la violencia, que es el Partido Comunista Chino. Y para eso me refiero al fundador del Partido Comunista Chino, bueno, a la figura principal, el mismo Mao, habla de que el poder emana del rifle. Y las actitudes de China en el ámbito internacional, por supuesto, glorifican el uso de la violencia. Entonces, un último repaso antes de caer en la conclusión. En el 90, el problema era la caída del muro de Berlín y que perdieron los comunistas. O sea, la Unión Soviética perdió ante el modelo liberal de Estados Unidos. Lamentablemente, durante los 90, el modelo liberal no es que se rindió, sino que llegó a la verdadera creencia de que habían llegado al fin de la historia, y me refiero al libro de Francis Fukuyama de 1994, famosamente conocido. El título es The End of History, el fin de la historia, un libro que prácticamente decía: ya, llegamos a la democracia liberal, no hay necesidad para la evolución del sistema político, esto es lo que es, economía de mercado y democracia liberal, vamos a llegar a la paz social y la armonía en el ámbito internacional y el fin de las guerras en el ámbito internacional. Y eso fue lo que pasó. O sea, verdaderamente el mundo occidental y las democracias liberales dejaron de innovar nuevas tecnologías políticas, nuevas teorías, porque pensaron: ya llegamos al fin de la historia. Luego llegamos al 2001, el apogeo del posmodernismo, de esta contrapropuesta de izquierda que pretende eliminar los determinismos de las democracias liberales para promover una amplitud de las libertades e igualdades a partir de una confrontación
con el sistema, y llegamos al 2021 y nos damos cuenta de que esa contrapropuesta, esa innovación en tecnologías políticas funcionó y que tenemos a Sudamérica completamente gobernada por gobiernos de izquierda. Y falta entonces ahorita la consolidación del poder de estos regímenes de izquierda en la región. Y por eso es que cuando la embajadora Sabarce bien comentó que me encanta hablar del nuevo orden mundial, es porque estamos a finales de un proceso similar a la Segunda Guerra Mundial, en el sentido que hubo o estamos atravesando un conflicto internacional que involucra a todos los países del mundo, en donde hay una crisis económica enorme, de economías completamente destruidas, y hay la oportunidad para un nuevo modelo, para una nueva propuesta, porque por supuesto estamos todos desilusionados que el sistema existente no funcionó. Y eso no es falso, eso es cierto. O sea, el sistema internacional, por ejemplo, existente, bajo el modelo de democracias liberales, o por lo menos bajo el modelo de las Naciones Unidas, que de cierta manera fue instaurado e impulsado por los Estados Unidos y sus ideales liberales, no funcionó, no dio la respuesta adecuada, no hubo la coordinación internacional para prevenir la propagación del COVID-19. Muchos países de América Latina no recibimos el apoyo que esperábamos, la solidaridad que esperábamos de un sistema internacional que se enfrentaba a un enemigo en común, pero la contrapropuesta sí tuvo solidaridad. Y creo que todos lo hemos visto en las noticias. China ha donado vacunas a casi todos los países, sobre todo los países con gobiernos de izquierda en América Latina. No han donado más vacunas que Estados Unidos, pero sí ha hecho mucha más publicidad acerca del asunto. Países como Chile tienen más del 82% de sus vacunas son chinas. Brasil, por ejemplo, que Jair Bolsonaro, inclusive siendo un gobierno considerado de derecha, y que inicialmente había hablado en contra de las vacunas chinas y en contra de, por ejemplo, la instalación de tecnología 5G china en el país, tuvo que cambiar completamente de postura ante la eventualidad del COVID-19 y aceptar vacunas chinas, y ahorita está hasta produciendo vacunas chinas en el país, y abrió la puerta para que 5G fuese probado en Brasil. ¿Y por qué hago énfasis en China ahorita cuando estamos hablando del Foro de Sao Paulo? Porque nuevamente ahorita hay una contrapropuesta, no solo interna a nivel regional, bueno, la interna a nivel regional está perdiendo innovación, o sea, el discurso no ha variado más allá del antiimperialismo y las reformas constitucionales, la nacionalización de los recursos naturales y la expansión del Estado de Derecho. Ahora, uno podría haber llegado a pensar que, por ejemplo, con Guillermo Lasso en Ecuador, las sociedades se dieron cuenta que, mira, este sistema llegó a su fin, no nos está dando frutos, la economía está colapsada, pero cuando viene un peso pesado como China a apoyarte y a promover una agenda también socialista, también que glorifica la violencia, vemos que puede haber una oportunidad para que el próximo orden mundial sea escrito por esa bancada, por esas ideologías, esas teorías. Y tenemos que entenderlo de esa manera, porque ¿qué país no va a aceptar vacunas a cambio de aceptar también un discurso político? Y luego ya aterrizo mi punto final a lo que sucedió hoy mismo, para aclarar nuevamente que efectivamente el gobierno chino sí tiene sus componentes de violencia en su discurso político. Hoy salió un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, del ministro Wang Yi, en donde le ponen 3 demandas a los Estados Unidos para mantener el orden y la paz en el sistema internacional. Entonces, comenzando por ahí, muy interesante las palabras nuevamente, porque tienen su significado, son demandas para mantener la paz. O sea, porque la contrapropuesta es confrontación, o la alternativa es confrontación. Y entonces China hoy sale a decir, y importante para América Latina y el Foro de Sao Paulo, la primera demanda que tiene China para los Estados Unidos para mantener la paz en el orden internacional es que China no puede interferir, los Estados Unidos no pueden interferir ni desacreditar, sobre todo muy importante porque específicamente escogieron esa palabra, no puede desacreditar el sistema socialista chino. Me parece muy importante esta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, porque nuevamente ponen
como prioridad del socialismo, aunque sea con características chinas y no tenga nada que ver con lo social, pero por lo menos el discurso lo pone en una prioridad muy alta y exige que no pueden desacreditarlo. El segundo, no puede interferir, Estados Unidos no debe de interferir en el desarrollo económico de China. Ambiguo, y probablemente se refiera a la influencia de China en América Latina y en muchos países a través de la iniciativa del Belt and Road o la nueva ruta de la seda. O sea, no te metas con mis proyectos económicos. Y bien sabemos que esos proyectos económicos son toda la producción de zinc y cobre en Perú y en Bolivia, es petróleo venezolano, es soja de Brasil. O sea, está muy involucrada con los recursos que exporta América Latina del mundo y que no vamos a dejar de exportar y que sí seguirán siendo los principales ingresos de nuestros países. Y por tercero, el tercero, la tercera exigencia de China es no interferir en los asuntos de integridad territorial de China, refiriéndose a Hong Kong y Taiwán. Pero bueno, concluyo con, hubo un esfuerzo pensado por parte de Fidel Castro en el 90 para renovar la imagen de la izquierda en América Latina. Ese ejercicio provocó una alianza y una solidaridad entre más de 100 partidos políticos de izquierda en la región. El intercambio de conocimiento de estas personas dio fruto, porque de una manera u otra, los mismos partidos que no fueron exitosos durante los 90 y las guerrillas que no fueron exitosas durante los 80, los 70 y los 60, resulta que ahorita están electos y son presidentes de gobiernos en América Latina. O sea que se reunieron, compartieron ideas, las ideas les salieron bien, fueron electos al gobierno y ahorita el problema principal que tiene el Foro de Sao Paulo es consolidar el poder y tiene la perfecta oportunidad con el Partido Comunista Chino. Y ese es el momento donde nos encontramos. Yo creo que de nuestra parte, me imagino que la mayoría de la audiencia que nos acompaña hoy respaldamos políticas democráticas liberales. Nos tenemos que poner a pensar que no es que necesitamos emularlo, pero obviamente sí se necesita una solidaridad internacional. Yo creo que el caso venezolano es el ejemplo más doloroso y más real de que sin falta de un apoyo internacional, y no estamos hablando nada más de ideas, sino ideológico, de verdaderamente apoyar y buscar una democracia liberal, y no simplemente yo llegar al poder o yo te apoyo mientras no me convenga este gobierno, de repente si el gobierno de Maduro cambia los términos ya no te apoyo. No, una solidaridad ideológica en la región hace falta. Y sobre todo, una renovación del ideal liberal. A mí ayer estaba pensando en la charla de hoy, me puse a pensar qué locura, que es mucho más fácil decir que tú eres un exguerrillero o decir a alguien que tú eres comunista a decir que tú eres liberal. O sea, yo me imagino que si tú vas a alguien en un ambiente social y dices, sí, yo apoyo las políticas neoliberales, o sea, mínimo eres un opresor fascista que no cree en las libertades. Pero si tú eres una persona que dices el Partido Comunista o yo fui un excombatiente de una guerrilla, no recibes el mismo rechazo. Y eso ya habla de cómo se ha metido en el imaginario latinoamericano, y capaz ya existió desde un principio, el rol de la violencia y este afán por pensar en la democracia de una manera tan pura y directa y no algo más racional como la democracia liberal. Pero bueno, lo dejo hasta ahí para abrir a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Luis Eduardo. La verdad, bueno, el tejido completo de principio a fin del surgimiento de esta nefasta red, digamos que en Venezuela se ha convertido más que en un partido político, en una organización criminal internacional, porque obviamente como punto de arranque también necesitó el financiamiento de organizaciones delictivas. Fíjate, el grupo, la asistencia está realmente complacida por los comentarios que he visto. A mí particularmente me llama la atención o no le había visto esa cara de que ellos hicieron ver esa organización creada o imaginada, concebida por Fidel Castro, y que encontró en Lula da Silva su primera, digamos, cómplice.
se hicieron ver como que surgió de la nada, como que surgió espontáneamente por la ineficiencia de las democracias, ¿verdad? Esa vuelta o esa verdad que tú nos has dicho, la verdad está, de verdad que cae de perlas, uno termina diciendo, es cierto, así fue. Y luego toda esa trama que armó sobre todo Chávez, que financió Chávez con el tema de la parte mediática, que les ayudaba a manipular el resto de la información. Por eso el super éxito, pues todo el dinero del petróleo dio para todo eso. Entonces, bueno, un acto de traición a todos nuestros países, en Venezuela especialmente patético. Un segundito que hay unos micrófonos prendidos por aquí. Carlos, un segundito. Bueno, realmente buenísimo tu planteamiento, tu conocimiento de la materia. Por aquí tengo unos comentarios. Luis Eduardo, excelente ponencia magistral. Espero una segunda entrega para ampliar el tema de Venezuela. Así que quedamos pendientes por aquí. Muchísimas gracias, excelente análisis, muy completo. Según todo lo anterior, ¿qué debemos esperar en América Latina y específicamente Venezuela del Foro de Sao Paulo en el corto plazo? ¿Qué otra mala noticia nos tienes por allí? Ese sería un comentario. El micrófono está cerrado. Sí, lamentablemente el análisis que veo, veo más peligros que oportunidades de momento, y principalmente veo la existencia del Partido Comunista Chino en América Latina como una amenaza muy real. Yo creo que yo les comentaba eso, que entre el 2002 y el 2018 la DEI del Partido Comunista Chino, el Departamento de Enlace Internacional, se reunió más de 300 veces con 76 partidos políticos en 26 países de la región. El Partido Revolucionario Democrático, que está en gobierno ahorita mismo en Panamá, por ejemplo, es uno de estos gobiernos que asiste al Foro de Sao Paulo y que se reúne con miembros del Departamento de Enlace Internacional de China. Y hemos visto el producto. Bueno, yo voy a asumir que es producto de esa afiliación e intercambio entre el Foro de Sao Paulo y el Partido Comunista Chino que se da el cambio de posición del gobierno actual de Panamá. Y esa influencia está siendo ejercida en distintos países de la región. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digo yo que efectivamente deberíamos de intentar de conseguir un foro también para renovar los ideales liberales. Yo creo que por supuesto que no a nivel personal no me parece bueno emular lo que ha hecho el Foro de Sao Paulo, pero sí buscar un ideal. Yo creo que eso es algo que carece, estamos vacíos de un ideal. ¿Dónde está el romanticismo por la democracia liberal? ¿Cuáles son? Bueno, y si no es la democracia liberal, entonces ¿cuál es? Y si lo pensamos en América Latina, o por lo menos en el caso de Venezuela, ¿acaso hay un partido de derecha? O sea, de derecha, todos son socialdemócratas, demócratas cristianos, o sea, nadie se atreve a promover, y no estoy necesariamente diciendo que ese es el camino correcto, pero se necesita el contrapeso. O sea, si la misma democracia liberal busca de la separación de poderes como contrapeso también en el discurso político, tiene que haber un contrapeso y no lo existe en la región. Podemos señalar a los Estados Unidos y su ausencia en los últimos 20 años. Pero yo creo que seremos orgullosos también en decir que no deberíamos de requerir de los Estados Unidos, aunque por supuesto en temas de presupuesto, en temas de apoyo en las Naciones Unidas, etcétera, sí necesitas ese peso pesado, ¿no? Entonces, a corto plazo veo una influencia muy fuerte del Foro de Sao Paulo en América Latina. Creo que lo hemos visto en los últimos ciclos electorales. Me preocupa ver qué va a pasar en las elecciones en Colombia el año que viene. Me preocupa ver cómo va a terminar la constitución en Chile, para ver si se va a terminar de consolidar el poder de la izquierda en América Latina. Yo creo que si vemos lo que pasó en Bolivia, es un ejemplo de cómo sí lograron consolidar el poder. O sea, salieron de Evo Morales y en un año regresaron al movimiento del socialismo y de manera rotunda. Eso quiere decir que a pesar de que Evo Morales estuvo
desde el 2006, como 10, más de 10 años en el poder, la oposición en Bolivia no tuvo, a pesar de todo ese tiempo, una propuesta suficiente como para que no volviera a ganar el movimiento del socialismo. Entonces no es que nos rindamos, pero sí entender que no tenemos una propuesta. Y creo que en el caso venezolano también es muy claro durante muchos años la falta de una unidad real y una propuesta concreta. Porque el Foro de Sao Paulo consigue solidaridad internacional a través del discurso antiimperialista. Pero la verdad es que América Latina no está unida, o por lo menos la democracia liberal no está unida en contra del castrochavismo, en contra del socialismo, y es más, son un poco tibios en condenarlo, ¿no? Fíjate, Luis Eduardo, tenemos otras inquietudes por aquí, vamos a tratar de sintetizarlas. ¿Cómo ve la presencia de China en Centroamérica? Y hay otra pregunta que hace una pregunta similar, hace una propuesta similar con respecto a Europa. ¿Cómo ve la influencia o presencia de China en Europa y Centroamérica? Bueno, son dos temas que he abordado últimamente con mucho interés por esta cuestión del nuevo orden mundial. El nuevo gobierno de los Estados Unidos ha decidido por fin darse cuenta que tienen que retomar la batuta después del periodo de Donald Trump, y Biden quiere creerse o quiere vender esta idea de America is back. Estados Unidos está de vuelta y somos los líderes, la democracia y el mundo libre en el mundo, valga la redundancia. Entonces, Estados Unidos, como Truman en el 49, determinó sus prioridades. Centroamérica es una prioridad muy importante para los Estados Unidos. Lamentablemente, la articulación de esa prioridad está vacía de ideología. La prioridad de Estados Unidos para Centroamérica es simplemente por un tema migratorio, y lo han expresado de esa manera. Y vuelvo y repito, por eso es que las palabras me parecen muy importantes en todas estas declaraciones, porque cuando Kamala Harris viajó a Guatemala y a otros países de Centroamérica, el mensaje no era vamos a trabajar juntos. Literalmente el mensaje de Kamala Harris fue don't come. O sea, simplemente no vengan a los Estados Unidos, nosotros vamos a buscar una manera de resolver los problemas de Centroamérica para que no haya un flujo migratorio hacia Estados Unidos. Y entonces hay un error enorme en no articular algo que genere una cohesión de repente de las fuerzas liberales y democráticas de la región, sino simplemente es un poquito más de, si acaso más bien aviva el discurso antiimperialista de que mira, estos vienen simplemente a tirarnos dinero y a decirnos que no los fastidiemos. Con respecto a Europa, hay un problema, y es que ante la ausencia de liderazgo de los Estados Unidos durante el periodo de Donald Trump, la Unión Europea se dio cuenta de que eso es posible. Bueno, el mundo se dio cuenta de que es posible que los Estados Unidos sea inconsistente, rompa sus compromisos, no sea el bastión de la libertad. O sea, lamentablemente ese es el ejemplo o lo que deja Donald Trump para la comunidad internacional, y la Unión Europea, bajo el liderazgo de Angela Merkel, Alemania y Francia, han buscado promover durante la pandemia una autonomía europea, y han demostrado una voluntad de negociar con China y con Rusia. Y eso es muy lamentable, porque el discurso político de la Unión Europea es de preservar la integridad del mercado único y preservar, por supuesto, el estándar de vida y las libertades de aquellos dentro del mercado único, pero no tiene ningún problema en hacer negocios con China o con Rusia, tan fácil como la semana pasada encontraron una negociación con los Estados Unidos para terminar de construir entre Alemania y Rusia el oleoducto Nord Stream 2, y por supuesto que el mayor compromiso que hizo la Unión Europea fue en la cumbre del G7 en por fin decir que China puede ser una amenaza. Pero nuevamente, ¿cómo veo yo la influencia de China en Centroamérica y en la Unión Europea? Bueno, con la Unión Europea han conseguido unos políticos que están dispuestos a mantener relaciones comerciales mientras no haya una intromisión dentro del sistema interno europeo. Y en Centroamérica hemos visto esfuerzos directos de China para intentar de voltear a gobiernos que sean pro Estados Unidos o tengan lazos cercanos con Estados Unidos. Guatemala, si no me equivoco, este año abrió una oficina comercial con China, a pesar de ser un país que reconoce a Taiwán, que simplemente es el primer paso. El Salvador recibió vacunas chinas, y creo que también la decisión de El Salvador de
permitir el Bitcoin o las criptomonedas también es una señal, creo que va más hacia lo que le conviene a China. Bueno, y China siendo además un país que utiliza ya criptomonedas desde hace tiempo, ¿no? Y en Panamá, como comenté también, yo creo que se ha visto la presión del gobierno chino para cambiar las políticas internacionales del gobierno, que es parte de un partido que forma parte del Foro de Sao Paulo, ¿no? Gracias, muy amable por esa respuesta. Vamos ya cerrando para... aquí tenemos a Carlos que comenta una parte que tú dijiste y que lo que estás es consolidando aquellos 31 años de ventaja de la conspiración marxista-leninista en los años 60 y 70, ¿verdad? Debemos tener una coherencia, como tú hiciste un llamado, pues tiene que haber ese mismo romanticismo, pero del lado, digamos, de los buenos, de la democracia, para que de verdad podamos hacerle contraparte a esta organización. Fíjense, en los próximos, ya que tocaste los temas de Venezuela y Bolivia, que son por supuesto importantísimos en América Latina, en las próximas jornadas tenemos unos ponentes que van a hablar específicamente de cada uno de los casos, planteando todo el tema, sobre todo el tema electoral, todos los fraudes electorales que se han visto en estos dos países. Fabiola, 1.000.000 de gracias por habernos traído a este joven de verdad súper empapado en todo el tema, súper preparado, y desde la Embajada de Venezuela en Costa Rica te agradecemos tu colaboración, tu buena disponibilidad. Dejo para despedirnos a Ricardo para hacer el cierre y les hago un llamado a todos para que se conecten el próximo martes, en donde estaremos tratando justamente el caso de Bolivia y el tema de paridad de género en el tema de elecciones. También al final de estas 9 jornadas tendremos un compendio de todas las jornadas en un formato libro digital con todos los videos y transcripciones de estas ponencias, de estas charlas. Muy amable por haber participado. 1.000.000 de gracias, Ricardo. Una vez más, gracias, embajadora Fabiola, por su participación, por su sí, por su convicción de un trabajo regional. Y impresionadísimo con el periodista Luis Martínez. Me encanta ver a los jóvenes preparados, que van a ser sin duda alguna los transformadores de la sociedad del mañana, pero desde ahora. Y no entiendo, escuchándolo a él, sus sabias palabras, cómo después de la experiencia que se vive en Venezuela, que se vive en Nicaragua, que se vive en Cuba, como hay países todavía que tienden a girar hacia las tendencias izquierdistas. No entiendo lo que pasó en Bolivia, pero bueno, ahora con todo este discurso y con toda esta charla de Luis Eduardo, pues voy más o menos más claro. Precisamente como decía María Mercedes, el próximo martes a la misma hora haremos la clase cuarta de este tercer seminario. Importantísimo, el caso de Bolivia lo va a resaltar nuestro embajador de Venezuela en Honduras, Claudio Sandoval. Va a decir cómo es posible que se la OEA cante un fraude, repitan las elecciones y ganen nuevamente la izquierda. Bueno, es un proceso de ver la no madurez que hay en una oposición que no se consolida y que no se une. Y como siempre tenemos 2 charlistas, que la embajadora nos animó a que ella lo anunciaba y él te iba a tomar toda la clase, y así fue, y gracias a Dios que así fue. En la segunda parte del próximo martes tenemos a la doctora Marlene Mora, que es la presidenta del Foro de Mujeres Políticas del Hemisferio, y ella va a hablar sobre la paridad de género. Entonces son 2 temas importantísimos, los 2 hablan de electoral. Y nada, los esperamos. Gracias a todos los que nos acompañaron durante esta preciosa jornada. Gracias otra vez, embajadora. Gracias otra vez, Luis Eduardo, por tanto ayudarnos a crecer con estas charlas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy agradecido de poder compartir y llevar este mensaje, por lo menos de eso, que tenemos que renovar nuestros ideales, buscar una solidaridad internacional, porque si no, no vamos a poder con estas nuevas tecnologías de izquierda que se han tomado en nuestros gobiernos.
Feliz noche. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego.